De inmediato nos vamos a la ciudad de La Habana porque en este preciso momento vamos a escuchar palabras del canciller Bruno Rodríguez desde la ciudad de La Habana, como les comentamos, en referencia al bloqueo que se mantiene en contra de la isla por parte del Imperio norteamericano desde hace casi 50 años. Veamos y escuchemos. Primero, el bloqueo ha costado a Cuba 751.000 millones de dólares en estos 50 años de su aplicación. Más adelante explicaré con más detenimiento las bases de cálculo de esta cifra. 751.000 millones de dólares para una economía de 11 millones de habitantes. Segundo, el rechazo al bloqueo es universal. Se aprecia en todos los sectores de la opinión pública mundial, de la opinión pública norteamericana. 187 países, es decir, casi la totalidad de los Estados miembros de Naciones Unidas votaron contra el bloqueo por su cese incondicional e inmediato. El año pasado, 160 estados respondieron este año en el mismo sentido a la solicitud del secretario general de Naciones Unidas de recibir consideraciones de los Estados miembros de Naciones Unidas sobre este aspecto. La política de bloqueo en los últimos 2 años, es decir, bajo el gobierno del presidente Obama, no ha cambiado en lo absoluto. Se puede decir incluso que en algunos aspectos en el último año, es decir, en el último año que estamos considerando aquí, que es el 2009, aunque esto es válido para el primer semestre del actual, el bloqueo se ha endurecido en algunas áreas, se ha reforzado, como es, por ejemplo, la aplicación de multas que se incrementan, la aplicación de sanciones que se incrementan y la persecución a las transacciones financieras cubanas con terceros países en bancos de terceros países. El presidente Obama ha quedado en materia de la política hacia Cuba y en particular de la política de bloqueo y subversión por debajo de las expectativas que se habían creado en la comunidad internacional y en la propia opinión pública norteamericana. Ha quedado por debajo del nivel del debate que ocurre hoy en el Congreso de los Estados Unidos o incluso en general en el país, por debajo del consenso que existe en la sociedad norteamericana demostrado en las últimas encuestas, y no ha utilizado las amplias prerrogativas constitucionales que le permitirían no eliminar las leyes de bloqueo, pero sí introducir modificaciones sustanciales mediante decisiones ejecutivas, dispensas o licencias. Podría modificar sustancialmente aspectos del bloqueo en decenas de áreas de su aplicación. Con estas ideas, entonces, paso a comentar más detalladamente el informe que Cuba ha presentado al secretario general de las Naciones Unidas. Es la 19ª ocasión en que se va a considerar. El año pasado solo 3 países votaron en contra de esta resolución: Estados Unidos, Israel y Palau. Ustedes reciben en primicia este informe que será circulado en los próximos días. La participación de los Estados miembros en la confección del informe que presentará el secretario general de Naciones Unidas a la Asamblea General este año se ha incrementado. 13 países, de ellos 11 que por primera vez participan en este proceso, lo han hecho. Paso entonces a explicar mejor esta cifra. Ustedes recuerdan que el año pasado las cifras que utilizamos aquí en esta misma sala fue primero una cifra a precios corrientes, es decir, calculada a precios corrientes, y esa cifra hasta el año 2008 acumulaba 96.000 millones de dólares. En el informe del año pasado y en otros materiales que se distribuyeron, a los cuales ustedes pueden acceder, utilizamos también una cifra calculada sobre la base de la inflación en los precios minoristas dentro de los Estados Unidos, a partir de que
realmente la cifra a precios corrientes es una cifra que queda muy por debajo de la realidad por los procesos de inflacionarios que han ocurrido sostenidamente desde el año 60 y por el proceso de devaluación del dólar. Entonces, ya en el 2008 habíamos dado una cifra acumulada de 236.000 millones de dólares, es decir, esos 96.000 equivalen, calculado sobre base de la inflación de los precios minoristas dentro de los Estados Unidos, equivalían a 236.000 millones de dólares. Sin embargo, no tomábamos en cuenta en estos cálculos el factor de devaluación del dólar respecto al oro. En relación con el año 71, el dólar se ha devaluado 31,1 veces en relación con el dólar. Es decir, el dólar se ha devaluado 31,1 veces en relación con la onza Troy de oro. En los cálculos en los años 60, la onza Troy de oro costaba $35. Leí ayer que estamos en una cifra récord de la onza Troy de oro de ayer. Por supuesto, las cifras de cálculo nuestro están por debajo de ella, de $1.268. La onza Troy de oro se colocó ayer en cifra récord de $1.268, aunque hay fuentes que dicen que es varios puntos más alta. De manera que teniendo en cuenta este factor, es decir, calculando los daños del dólar a partir del valor de la onza Troy oro, los daños en estos 50 años ascienden a 751.363 millones de dólares. Cifra que sigue siendo conservadora, porque es una cifra que primero no puede medir lo que es intangible, pero extremadamente presente en la vida de los cubanos, en cada familia cubana, que es el impacto que se produce por carencia, por dificultades, los daños de distinto orden que ocurren, los sufrimientos que ocasiona en las personas. Trataremos más adelante algunos ejemplos relacionados con la salud de los niños, por ejemplo, y el impacto del bloqueo en ellos, que no se pueden, por supuesto, calcular. Al mismo tiempo, nadie podría calcular en rigor el efecto disuasivo que tiene la aplicación extraterritorial del bloqueo, la persecución de transacciones financieras, la persecución de negocios de compañías de terceros países con Cuba, y por tanto estos son valores que no se pueden incluir en una cifra, no pueden recogerse en ninguna estadística. De la misma manera que algunos de estos daños se van reproduciendo en una escala que es imposible también de medir. De manera que puedo decir que este es un cálculo riguroso y estricto sobre la base de la demostración de los daños que se han producido. Las bases de cálculo utilizadas, por ejemplo, en relación con los precios corrientes, es una fuente del Departamento de Trabajo del Gobierno de los Estados Unidos. Es el sitio, es el llamado CPI Calculator del Departamento de Estado. El sitio es www.bls.gov. Y el valor del oro lo pueden encontrar ahí año por año con todos sus detalles y descripciones en la serie estadística, que es la más utilizada a escala mundial en los negocios, en un sitio norteamericano llamado USA Gold. Ese sitio es www.usagold.com. Las leyes del bloqueo se encuentran vigentes y se aplican en toda su intensidad, con todo rigor, en particular en su alcance extraterritorial. Y las principales acciones de bloqueo, el año pasado, que es el que recoge este informe, el año 2009, pero todo lo que estoy diciendo es válido para el primer semestre de este año, se refuerza. Como dije, en el área de las sanciones, de la persecución a la actividad empresarial y en particular a las transacciones financieras cubanas, incluso en bancos de terceros países. Como dije antes, el presidente de los Estados Unidos de América tiene muy amplias facultades ejecutivas, incluso en relación con la aplicación del bloqueo a Cuba.
Es un espejismo el decir que el presidente de los Estados Unidos tiene las manos atadas y que solo el Congreso norteamericano podría modificar la aplicación del bloqueo a Cuba.